Muy buenas noches con todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra sesión correspondiente al avance de nuestro postdoctorado. Bueno, habíamos quedado en el aspecto de la hipótesis y justamente unos elementos que debemos tomar en cuenta es la relación de que existe entre la hipótesis, el objetivo general y el problema. En varios documentos de investigación metodológica se aprecia que en la hipótesis es una respuesta o está muy relacionado con los elementos que tienen problema y también de una forma también a partir del objetivo general. Entonces, dependiendo de esto, se va a poder establecer ya la misma formulación. En este esquema podemos ver que es una situación o pregunta que requiere una solución o respuesta tentativa a nuestro problema. Tenemos la hipótesis, la solución o respuesta tentativa al problema que orienta al objetivo y finalmente el mismo objetivo refleja lo que quiere proponer con la comprobación de la hipótesis. Entonces acá tenemos algunos ejemplos donde, a simple vista tenemos la formulación de un problema, tenemos la formulación del objetivo que ya habíamos tratado en las anteriores clases y la formulación en este caso de la hipótesis. Entonces no nos olvidemos que en este punto todos los elementos que están tomados en cuenta en el problema y el objetivo también se van a representar en la hipótesis. En este caso vamos a tomar como referencia este ejemplo, de qué manera la estrategia de control tributario apoyada tecnologías de información identifica y corrige la evasión de fraude fiscal en el Departamento de La Paz, y el objetivo es diseñar una estrategia de control tributario. Entonces los demás de la misma forma continúan todos los elementos y la estrategia de control tributario apoyada las tecnologías de información identifica, y otros textos y también otros colegas señalan la formulación identificará. Entonces un poco más adelante vamos a ver cuáles son esos momentos donde se pueden utilizar este tipo de términos. Y tomando en cuenta este mismo ejemplo podemos observar que a partir de problema, objetivo, hipótesis tenemos como resultado el título de investigación. ¿Ya? Entonces es necesario que se pueda tomar en cuenta todos estos elementos, ya que cuando nosotros vamos a buscar o estamos teniendo esa intención de poder publicar, muchas de las revistas lo que nos van a señalar es el número o la presencia de estos elementos que se encuentran de una manera muy explícita en el resumen de los trabajos de investigación. Perdón, a ver, aquí vamos a ver, aquí tenemos un buscador que también lo hemos visto, y en el mismo resumen de alguna forma interfiere con el fin de invertir esta tendencia en la Comisión o puede ser marcha de una estrategia global. Entonces se tiene que establecer muy bien ya el resumen que incorpora el objetivo del trabajo. Entonces ahí justamente ya de acuerdo a al desarrollo del trabajo van a intervenir todos estos elementos. Entonces, dependiendo de cuál sea el objeto principal o el problema principal, nuestro objeto de estudio, se va a establecer muy bien los elementos que están interrelacionados entre el problema, objetivo y hipótesis. Y acá también tenemos otro tipo de ejemplos que ustedes lo pueden apreciar y justamente se van a poder ajustar con los requisitos que se tienen tanto para el desarrollo de nuestro trabajo, ya sea macro, micro, meso, o en este caso que va a estar representado en un artículo de investigación. Bueno, entonces corresponde ahora poder ya ver lo que es la formulación de la hipótesis, y para ello vamos a tomar en cuenta varios elementos que engloba este punto. Entonces, en ese caso vamos a irnos a la hipótesis. La hipótesis nos señala que son proposiciones, relaciones entre dos o más variables, ¿ya? Entonces, fíjense que la hipótesis aquí me está indicando que existen dos o más variables. Pero sin embargo existen también algunos documentos, papers, que nos indican que puede ser univariante, que puede haber una sola hipótesis.
Por otra parte, se van a someter a un escrutinio empírico, contrastar a datos, si nuestros datos o análisis los apoyan o no. Son las guías para una investigación o estudio. Deben formularse de manera de proposiciones, no necesariamente verdaderas. Justamente acá se presenta esa intención de poder forzar una hipótesis, dado que podemos manipular las variables. Todo esto está relacionado con una investigación en el concepto metodológico o en el aspecto metodológico, cuantitativo, sociocrítico, que va a poder considerar el uso de la hipótesis. Surgen del planteamiento del problema. Surgen algunos del planteamiento del problema y otros surgen de la formulación del objetivo. Esto nos lleva a tomar en cuenta un punto que habíamos visto en la pasada clase, que era esta investigación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Mariliero Vidal Urreta, que tomó 29 tesis de doctorado defendidas en esos últimos años y que, de acuerdo al estudio que han indicado, toman en cuenta cuáles utilizan, incorporan en el título el resultado y otros no lo incorporan en el título. En ese entendido, si yo establezco, ya en este caso, a partir del problema, el título, ya estamos asociando también para que podamos ver esa relación, la formulación de la hipótesis y también tanto igual del título va a surgir a partir del problema, dado que no se está tomando en cuenta el resultado. Si yo puedo definir la hipótesis a partir del objetivo, ¿ya? Del objetivo, entonces va a incorporar el resultado de investigación. Justamente aquí se puede apreciar eso. Fíjense que en este estudio, que ya lo hemos visto, algunos incluyen y otros no incluyen. Entonces, en nuestro ejercicio o en nuestras formulaciones podríamos señalar de la siguiente forma: cómo coadyuvar en el control de gestiones financieras. Ahí ya no interfiere lo que es el resultado, y directamente ya podríamos asociar con el título: control de gestión financiera en el sector textil de la ciudad de La Paz. Ahí ya no incorporamos los resultados. Ahí se puede apreciar que nace la hipótesis, podría establecerse a partir del problema, sin incorporar el resultado. Y en el objetivo, directamente como está asociado de esta forma, sí incorpora. Entonces existen diferentes formas, estilos, para que lo puedan tomar en cuenta. Es necesario evaluar la relación del problema, teoría y objetivos. Entonces fíjense que cuando manejamos lo que es una investigación cuantitativa, debemos tomar en cuenta el problema, los objetivos para desencadenar en la hipótesis. Son respuestas al problema planteado, evidentemente. En diferentes textos van a apreciar ustedes que está relacionado con la tríada de investigación. Entonces, justamente todo esto da ese resultado para que estos puntos contengan los elementos para una posible publicación. ¿Cuáles son esos componentes que se presentan? Tenemos variables. Son atributos, propiedades, características y cualidades de los hechos o fenómenos naturales. También tenemos las unidades de análisis, son las personas, objetos, sucesos. El hecho de considerar unidades de análisis nos podría generar algunas confusiones, dado que en investigaciones cualitativas se utilizan las unidades de análisis y podría generar nuevamente, reitero, una confusión. Para ello se sugiere que se pueda utilizar en estos trabajos cuantitativos lo que son los directamente casos o sujetos de investigación, o directamente casos, ya para que no existan esas confusiones. Y también los conectores y expresiones predictivas. Entonces en eso nos habla de una relación de influencia, causa o efecto entre variables, y las expresiones predictivas son los grupos de palabras que aseveran la ocurrencia prevista de la relación o lo que va a ocurrir entre estas variables. En ese punto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos acá lo que son los tipos de hipótesis que se van a presentar ya en diferentes momentos de la investigación.
Estos pueden ser, como estamos viendo en nuestro caso particular, ya las variables, un día pueden ser las investigaciones macro, micro, meso. Por lo general, en las diferentes investigaciones que he podido apreciar, en su mayoría se utilizan las hipótesis de investigación conjuntamente a la hipótesis nula. Y por otra parte, se aprecia también la hipótesis estadística, ya que de alguna forma también nos permiten establecer resultados y su relación que se tiene con el problema y el objetivo planteado. Entonces aquí tenemos hipótesis de investigación, proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, o hipótesis de trabajo. Entonces se llama hipótesis de investigación, o también denominada hipótesis de trabajo, y puede tener diferentes denominaciones, o en este caso pueden establecer con HI, H1, H2, H3, y entre ellas tenemos descriptivas, correlacionales, comparación entre grupos y causales. Cuando hablamos de la misma hipótesis, diferentes textos nos señalan que existe una relación con el mismo tipo de investigación científica. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de algo causal, mi tipo de investigación posiblemente también va a ser, tiene el componente causal en relación a lo explicativo, también a lo correlacional y también a lo descriptivo. Entonces, es muy necesario que se puedan identificar todos los conceptos que asocian a la hipótesis de investigación. Entonces, en lo que tenemos hipótesis descriptivas, consideran el valor de las variables que se van a observar en un contexto en la masificación de control, correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables, comparación entre grupos especifican las diferencias entre grupos, causales establecen causas, variables independientes y causas de variables dependientes. Estos son unos de los más comunes en la formulación de hipótesis causales, donde se ven variables independientes y variables dependientes. Entre los tipos de hipótesis causales que se presentan tenemos las bivariadas y las multivariadas. Entre las más comunes se encuentran las bivariadas, que tienen una variable independiente y una variable dependiente. Sin embargo, también se presentan casos en los cuales el investigador opta por utilizar más variables, ya sean dependientes o independientes. Bueno, las variables multivariadas se presentan en muchos trabajos de investigación, donde puede existir más de una variable independiente o más de una variable dependiente. ¿Ya? Entonces, en ese caso aquí vamos a ver algunos ejemplos donde se presentan estos casos. Tenemos aquí multivariadas. Los mexicanos ahorrarán y gastarán menos el próximo año debido a que tendrán menos dinero y menos valor cambiario. Entonces acá podemos ver que tenemos ya más de dos variables, ahorrar y gastar, y también tenemos el aspecto de dinero y valor cambiario. Entonces aquí se puede apreciar que ya se manejan más de dos variables, tanto en la variable independiente como en la dependiente. Otra variable que también se utiliza es la variable o la hipótesis alternativa, que ofrecen proposiciones descriptivas o explicativas diferentes a las que proporcionaron las hipótesis nulas y la hipótesis de investigación. En los trabajos de investigación se sugiere que puedan ustedes considerar lo que es la hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación y asociado con la hipótesis nula. Sin embargo, existen muchos casos en los cuales no toman en cuenta este punto, pero como habíamos trabajado o habíamos visto el caso del COVID o las vacunas, que en una hipótesis macro podría enseñar en ese trabajo macro que la vacuna controlará los efectos de los síntomas del COVID-19. Ahí tenemos una opción, pero sin embargo no a todas las personas se van a lograr vacunar. Entonces en ese caso necesitamos la hipótesis nula. Y en contraparte se pueden también complementar con las hipótesis alternativas en caso que se requiera. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Los jóvenes le atribuyen importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes.
Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en relaciones sexuales que los jóvenes. Y los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en relaciones sexuales que los jóvenes. Entonces ahí tenemos una alternativa en caso que ninguna de estas dos nos puedan dar una solución o se ajusta a nuestro trabajo. Si tenemos solo una hipótesis de trabajo, una hipótesis de investigación, posiblemente tengamos conflictos al concluir la tesis o la investigación o el proyecto, dado que tendríamos que forzar que todo el trabajo de campo tenga que tener coincida con esta aseveración o con esta proposición. En esos casos se sugiere que incorpore la hipótesis nula con H0. Y fíjense que acá también tiene una alternativa en caso que se hubiera presentado otro posible caso, pero ya estaríamos tomando en cuenta o preveyendo esas situaciones. En relación a las hipótesis estadísticas, podemos observar que es un enunciado sobre los valores que pueden tomar algunos parámetros en la población hipotética en la cual se forma la muestra. Lo que se busca con las pruebas de las hipótesis conoce si el valor estimado puntual es compatible con la hipótesis planteada. La hipótesis que se prueba se conoce como hipótesis nula y muchas veces se denota como H0, lo que vimos, y tenemos esta hipótesis, se contrasta entre otras llamadas hipótesis alternativas y se denota con H1. Entonces, de acuerdo a este autor, vuestro investigador nos señala la hipótesis es el principal instrumento intelectual en la investigación. Su función consiste en indicar nuevos experimentos y observaciones y por consiguiente muchas veces conduce a nuevos descubrimientos, aun cuando ella misma no sea correcta. Entonces, ya pasando un poco más adelante, ¿qué trabajos no tienen hipótesis? Tenemos acá algunas consideraciones que evidentemente al ver ya otros documentos u otros libros de metodología nos pueden señalar algo contradictorio. Por ejemplo, nos señalan que los trabajos exploratorios no llevan hipótesis. Cuando se explora un fenómeno nuevo, desconocido, no se establece una hipótesis o suponer algo que desconocemos. Por ejemplo, aquí hemos visto, podría ser si existe vida en Plutón, en un país, en un mundo lejano. Entonces no existen ni trabajos, no tenemos ninguna documentación. Los descriptivos. Estudios donde se va a describir un conjunto de casos, valor de ciertas variables, no tienen hipótesis. Por ejemplo, en los estudios descriptivos existen también documentos donde van a apreciar que se formulan variables univariantes. ¿Ya? Entonces acá lo que se puede estimar es una proyección acerca de una posible variable que podría ser cuál será el impacto, el valor de la inflación, el comportamiento del dólar en la siguiente gestión. Y aquí un ejemplo: grupo de personas, fenómenos, procesos, características de la población y censo. Justamente se está tratando de ver esos casos donde ustedes puedan ya tomar en cuenta estos elementos y no sea algo extraño poderlos encontrar en algunos documentos. ¿Ya? Aquí tenemos los descriptivos que tratan de pronosticar un dato. Y tenemos acá tres tipos de hipótesis que nos muestran, ¿ya?, de acuerdo al enfoque, y que ustedes también lo pueden tomar en cuenta. Existen hipótesis previas, las que se presentan antes de la investigación en nuestro diseño teórico. Existen hipótesis emergentes que surgen en la de la investigación. Y existen unas hipótesis derivadas, las cuales se presentan al final del trabajo. Este tipo de hipótesis derivadas también tiene el nombre de hipótesis inferencial. ¿Ya? Entonces, en varias tesis se podía ver, o en mismos presentaciones de trabajos de investigación, se encuentran lo que son las hipótesis inferenciales. Entonces, este tipo de hipótesis es un resultado de todo el trabajo que ha tenido la investigación, y por lo general llevan las palabras en futuro, que sería coadyuvará, fortalecerá. Entonces es ahí donde vienen algunas consideraciones en relación con otros libros y con los mismos colegas. Se desarrollan fundamentalmente en investigación cuantitativa las hipótesis, lo que habíamos hablado, y el objetivo esencial en investigación cuantitativa es probar la hipótesis.
En la parte de las conclusiones se sugiere que puedan incorporar primero unas conclusiones con los objetivos y también de la hipótesis. Otros trabajos o otros esquemas o protocolos nos señalan que manejemos lo que es el capítulo de contrastación de hipótesis. Entre las características que tienen estas hipótesis tenemos que saber que son reales, es decir, que parte de una realidad, eso a partir de la problemática de investigación que se ha planteado. Hay que establecer muy bien sus variables, deben ser comprensibles y concretos. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación entre ellos, y deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas y formularlas. Acá debemos también tomar en cuenta que en el apartado o en el punto de la hipótesis se presenta lo que es operacionalización de variables. Entonces, la operacionalización de variables, diferentes documentos van a poder ustedes apreciar que es el resultado, algunos lo señalan de la hipótesis y también otros autores a partir de los objetivos. El común de los dos es poder establecer dimensiones e ítems para poder establecer nuestros instrumentos para el trabajo de campo. La intención es esa, ¿no? Que podamos establecer muy bien el trabajo de campo a partir ya sea de estos elementos, dimensiones e ítems. Es lo que nos da a poder formular. Muchas veces vamos al revés, tratamos de formular el cuestionario, nuestros instrumentos, pero no tomamos en cuenta las dimensiones e ítems que hemos establecido en la operacionalización de variables. Y aquí tenemos algunos ejemplos de hipótesis, ya que también habíamos visto. Ahí está la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Traten o procuremos de incorporar, pero evidentemente no es una verdad absoluta, posiblemente alguien no la utilice. Tenemos las hipótesis alternativas, las hipótesis estadísticas y los tipos de hipótesis descriptivas, correlacionales, que habíamos señalado hace unos momentos. Un punto que vamos a tocar también ahora es, aquí un ejemplo tenemos de hipótesis estadística, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre, también aquí me está hablando, 18 y 25, será del próximo año. A mayor autoestima habrá menor temor de esto. Algunos ejemplos: los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico, relaciones de pareja que los adolescentes, y así, ¿no? Finalmente, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados o en el centro del enfoque cuantitativo. Entonces, por lo general vamos a usar en los trabajos cuantitativos, pero sin embargo existen también algunos ejemplos, algunos usos en las investigaciones sociocríticas. Las hipótesis contienen variables que habíamos indicado, ya sea la independiente, dependiente, inclusive multivariantes, surgen del planteamiento del problema y también de los objetivos. Entonces, justamente ahí, viendo otras literaturas, se va a poder apreciar. Se clasifican en investigación, tipos de hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. Entonces, dentro de la parte de investigación educativa, los que más están relacionados son la hipótesis de investigación y la nula, y en unos casos que se requiera agregar hipótesis alternativas, ¿ya? Y bueno, los otros trabajos que tenemos también pueden incorporar hipótesis estadísticas. Por ejemplo, tengo en este caso un trabajo en el cual estoy pudiendo tutorear, es para poder ver cuál es de qué forma una alimentación especial mejorará el crecimiento de las cuyes en el altiplano boliviano. Entonces, esa es la pregunta. Y en la hipótesis que podríamos señalar es la alimentación especial en cuyes del altiplano boliviano mejorará en, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Entonces, dependiendo de eso, se busca ese tipo de resultados. Entonces ya vienen ahí trabajos de investigación que están relacionados al diseño experimental. Entonces ahí se asocian muy bien estas hipótesis estadísticas.
Toda competencia se evidencia a mediano plazo cuando el alumno universitario demuestra un conjunto de capacidades y habilidades en el desempeño de una tarea. Por ello, resulta importante desarrollarlas desde la infancia. Bueno, y ahí ya habíamos visto los tipos de hipótesis, alguna bibliografía más. Bueno, vamos a ver ahora dos artículos que nos van a dar también algunas luces en relación a todo lo que hemos tocado hasta el momento. Uno es el fraude en la auditoría de artículos científicos y el otro son problemas frecuentes en la redacción de artículos científicos. De alguna forma se relacionan con nuestros proyectos, ya sea macro, micro, meso, que requieren requieren una atención especial a estos puntos. Lo importante de acá, o lo más relevante, por lo menos un fragmento que podamos tomar en cuenta, es el fraude científico. Por ejemplo, en Inglaterra se ha aceptado una definición simple y acertada que considera como fraude cualquier comportamiento intencional o no que quebrante los lineamientos éticos y de estándares científicos, lo que abarca que una gama de conductas indeseables, entre las cuales las más tipificadas es la invención de datos o su alteración. Entonces, estos puntos están muy relacionados e intervienen más comúnmente a lo que pensamos. Y acá lo denominan como mala ciencia, o también llamada plagio, que es lo que por lo general nosotros podemos conocerlo. En respuesta a esta situación, bueno, por lo menos en Estados Unidos se ha establecido entes para verificar el nivel de plagio de estos trabajos de investigación. Entonces, estos organismos lo que buscan es hacer y establecer cuántos trabajos de investigación tienen plagio. Entonces tenemos que 200 y 1500 denuncias anuales, no obstante en algunos casos de investigación tarda entre 10 y 20 meses para revisar si existe, en este caso, lo que nos dice la mala ciencia o el plagio. Y lo que pone en manifiesto una brecha en la investigación de conductas científicas deplorables que se han denominado el efecto del agujero negro. Los casos resueltos en este informe presentado nos señala que de 27 casos se han encontrado, de 27 casos de fraude, incluyendo los artículos concernientes a 2 tesis de doctorado. Entonces teníamos 150, si no me equivoco por acá, entre 200 y 1500, se han encontrado aparentemente aquí 27 casos. Ahora aquí tenemos otra situación que nos habla de que se han encontrado artículos concernientes a las tesis doctorales. Algunos documentos nos señalan que no debería considerarse o debería establecerse un artículo a partir de un trabajo de investigación, dado que también tiene los derechos de autor correspondientes. En estos casos lo que se sugiere es que se puede incorporar, para que no exista la figura de autoplagio, referenciar a nuestras propias obras o nuestras tesis de doctorado. Entonces aquí fíjense que es muy importante señalar que existen entidades, pero ese número parece relativamente bajo, lo que se puede interpretar como que el fraude es poco común en la ciencia. Por el contrario, los casos detectados constituyen solo la punta del iceberg. Y en Europa también se presenta esta misma situación, ¿sí? Entonces fíjense que acá en Europa tenemos lo que es el caso, que también existe un ente donde también establecen y verifican lo que es los plagios. Entonces acá lo que nosotros todavía requerimos o necesitamos son esas unidades, ¿no? Esas entidades que puedan verificar el plagio. Entre los fraudes más frecuentes, fabricación de datos o invención de datos, ahí inventar experimentos, datos queremos forzar muchas veces, plagio, no estamos asociando. Todo este plagio ustedes lo pueden tomar como referencia a la ley 1322 de derechos de autor en su artículo 24, si no me equivoco, 29, donde nos señalan las citas, ¿sí? Entonces que existen citas para poder establecer y ver lo que es el manejo ya de la producción intelectual. Alteración de resultados. Entonces muchas veces queremos un poco obligar a que tengamos un resultado. Tal es el caso en el manejo de los instrumentos de confiabilidad. Los instrumentos de trabajo de campo. Si yo quiero establecer mi bibliografía de cromas, tiene un porcentaje, tiene un número donde debe estar, recaer lo que es la confiabilidad.
pero sin embargo muchas veces no tenemos ese dato y buscamos de una forma de manipular esta información. Y la autoría, publicación múltiple en diferentes revistas, que también habíamos visto una situación, el hecho de publicar en 1, 2, 3 revistas y que nos puedan publicar. También tenemos problemas frecuentes en la redacción de artículos científicos. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan en una redacción de artículos? Tenemos en este caso 2. Uno son las deficiencias formales y metodológicas y tenemos la otra que está acá, las deficiencias de redacción y ortografía. En esta primera, lo que se ve más que todo son algunas contradicciones, que el resumen excede el número de palabras establecido, títulos muy largos, resúmenes que contienen información, las palabras claves no son correctas, lo que habíamos visto, manejar lo que son los tesauros o descriptores. En la introducción, no se está estableciendo muy bien, no hay un hilo conductor donde el lector pueda establecer muy bien de qué se trata el trabajo. Existe un plagio involuntario, la bibliografía citada en el texto. Entonces son todos elementos que estamos viendo en este momento, lo que es el diseño teórico inicialmente. Y por otra parte, las conclusiones no reflejan las contribuciones más importantes de la investigación, no responden a la pregunta formulada. Entonces iniciamos con, podemos iniciar con un estudio a nivel general, pero no estamos tomando en cuenta lo que es el objeto de estudio. Y justamente había algo que nos hablaba, que si empezamos a hablar por una estrategia metodológica, luego hablamos abajo de una estrategia didáctica, por decirlo así, para que se pueda ver que no existe coherencia en esa situación, ¿ya? Y un punto, fíjense, los objetivos no están formulados de manera clara y precisa. Ese también es otro problema que se presenta comúnmente y es necesario que lo puedan establecer muy bien y precisar de acuerdo también a los puntos que estamos viendo. Y el otro elemento es las deficiencias de redacción, ruptura de orden básico, falta de jerarquización, falta de coherencia, falta de unidad en énfasis, se pierde y se repite, se fragmenta, no se concluye la idea central, no se emplean correctamente diferentes tipos o conectores. Para todo esto, lo que se sugiere es que ustedes puedan acudir a expertos en letras, es decir, también de la carrera de literatura o dependiendo cómo lo denominan, en su unidad educativa, en su centro de formación educativa, en la universidad, y estas personas puedan hacer revisiones a su documento tanto del trabajo de investigación como en los mismos artículos, dado que ellos van a tener, ya tienen ese conocimiento, esa pericia, y nos van a poder dar todas esas mejoras y correcciones antes de poder ya publicar el documento. No se olviden que el mismo trabajo de investigación, una tesis, se puede llevar a lo que es un libro, y de un libro también se puede tomar en cuenta algunos elementos para poderlo publicar como ya un artículo internacional. Todos estos elementos son los que nos van a ayudar para poder cumplir estos objetivos en la investigación, ya sea macro, micro o meso. Bueno, entonces lo que nos corresponde ahora es llevar el diseño metodológico, donde vamos a considerar los elementos relacionados al paradigma, enfoque, tipo, diseño, y un aspecto muy interesante y fundamental que es el población y muestra, donde establecemos la relación y los parámetros que van a propiciar una investigación macro, micro o meso, dependiendo de los casos o los sujetos donde se van a aplicar los instrumentos y el trabajo de campo. Entonces vamos a quedar acá, y la siguiente clase, continuamos con lo que corresponde al diseño metodológico en relación a nuestro trabajo de investigación. Muy buenas noches tengan todos ustedes.